¿Cuántos han leído el libro Apocalipsis? De hecho, la Biblia tiene 66 libros y hay muchos que han leído solamente el Apocalipsis. Y ahí se han quedado. Primero consideremos que es un libro difícil, pero a la vez es un libro atractivo. También podemos decir que genera sensaciones encontradas. Están los que sufren de apocaliptiditis, que son esos que agarran el teléfono y empiezan a buscar en Google, cae un asteroide el 12 del 12 del 2012. Y ese es el asteroide que decía el Apocalipsis. La cosa que pasa, el asteroide de largo nunca chocó contra la Tierra. Mira, una mortandad terrible, un desastre ecológico, todos los peces muertos. Ahí está, las 2/3 partes de los peces del mar muertos por los ríos de sangre. Y ni te digo cuando hay un eclipse. Cuando hay un eclipse es los que creen en el lobizón y los que creen en el Apocalipsis. Pero generalmente, y están los otros, los que sufren de apocaliptofobia, esos que no se acercan al libro Apocalipsis ni loco. Leen y dicen, no me mostres nada, me encanta Jesucristo, me encanta su evangelio, el sermón del reino, predicarnos, pero no nos venga a predicar de Apocalipsis. Porque genera sensaciones encontradas. También tenemos que saber que tiene en la lectura, en la narrativa, en lo que se ve, tiene como un estilo medio cinematográfico. Carl Sagan, Stephen King. De hecho, Stephen King ha sacado un libro ahora que se llama El Apocalíptico. Tiene como... ¿A quién de nosotros no le hubiera gustado que Steven Spielberg usara el libro de Apocalipsis y hiciera una película? ¿O no? Superaría Jurassic Park, todo. ¿Por qué? Porque parece que en el libro, en la narrativa, hay muchas cosas raras. Dragones, bestias, anticristo, 666, marcas, ríos de sangre, asteroides que se estrellan contra la Tierra, lunas que se cubren de sangre, jinetes que salen. Está buenísimo. También es un libro que no está escrito en un género común. Y acá es donde nos empezamos a acercar al picaporte de la puerta. Es un género que, si bien nosotros hacemos muchos acercamientos o preconcepciones del libro, la verdad es que está escrito en un género que no tiene paralelo en los tiempos de hoy, y por eso es difícil. Si vos agarrás y lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te vas a encontrar que hay una narrativa flexible que vos podés ir siguiendo y que hasta te diría que lo podés leer como leíste, por ejemplo, La Caperucita Roja. Una narración en un cuento. Vos agarrás el libro de los Salmos y el libro de los Salmos lo podés leer como si hubieses leído un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, de Mario Benedetti, y te encontrás con una poesía bastante simpática que por ahí tiene sus tintes de tristeza, sus tintes de alegría, de batalla, de victoria, muchas veces de derrotas, pero es fácil de leer. Ahora cuando lees el Apocalipsis, no sé, no hay parecido. Y la cabecita se te empieza a ir para cualquier lado. Para poder entender este libro, es necesario entrar por una puerta muy particular. Esta puerta es la puerta de la exégesis, es decir, de poder entender qué es lo que realmente dice el libro. Porque a pesar de que nosotros lo vemos un poco catastrófico, tiene un mensaje de esperanza, un mensaje que es el mensaje ideal para los tiempos de crisis. Este quizás no es un libro con el que vos puedas hacer misión, pero si hoy estás pasando por una crisis en tu casa, con tu familia, en tu hogar, en tu pareja, en tu trabajo, en tus relaciones personales, te digo que viniste en el momento indicado porque este es un libro que es un libro escrito para personas que están en crisis. ¿Amén? Mirá, vamos a la primera parte, vamos a empezar con esta parte del libro. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado. Esto, ahí está la clave. El que lee este libro no tiene que llenarse de miedo, de incertidumbre, de desconocimiento, de terror, sino de sentirse bienaventurado. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Algunas cositas más para que podamos entender. La Reina Valera o muchas de las Biblias titulan esto el Apocalipsis de Juan, ¿sí? Pero en realidad el libro no dice que es el Apocalipsis de Juan. ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? El Apocalipsis de Jesucristo. Y es acá Apocalipsis 1.1. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. Apocalipsis es la palabra griega. Significa el Apocalipsis de Jesucristo. En griego, esa palabra significa revelación. Todo lo contrario a lo que imaginamos nosotros. Porque la palabra Apocalipsis significa revelación, mostrar, enseñar, quitar el velo. Nosotros pensamos que está todo oculto, que no se entiende nada, que vaya a saber qué quiso decir. Tenemos que llegar a ese punto. Yo creo que para más o menos mayo del 2023 vamos a estar llegando. Por ahí vamos a ir. Tenemos que revisar el título del libro. No es el Apocalipsis de Juan, no es Juan revelado, sino es Cristo revelado a través de un ángel a Juan por medio de Dios. Bien, eso es el primer acercamiento, es entender que por ahí el título está mal puesto y al estar mal puesto el título también está mal puesto el sentido. Este libro, nosotros decimos, es un libro de esperanza, es un libro para los tiempos de crisis, donde por ahí no la estemos pasando tan bien, y es un libro para aferrarse. ¿Y quién puede ser nuestra mayor esperanza? Jesucristo. ¿Quién nos libertó? Jesucristo. ¿Quién es el que pagó por nuestros pecados? Jesucristo. Entonces el indicador del libro de Apocalipsis es: descubran a Jesucristo en medio de la crisis. No descubramos al anticristo, quién es la bestia, quién es la gran ramera. Estamos preocupados a ver si nos meten el chip. Nadie se quiere comprar ahora, viste, los relojes esos digitales, pues ya que se mete el chip por ahí. Cuando te van a hacer una operación o un trasplante capilar, le decís, poneme pelo, no me pongas chip, por favor. Bien, lo que significa descubrir, quitar, mostrar. Entonces el libro lo que va a hacer es revelarnos. Entonces, como primer puntito, podemos decir que el Apocalipsis es un libro con un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Por lo que te decía recién, porque revela a Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a quiénes, a sus siervos. No es un mensaje encriptado, no es un mensaje codificado, es un mensaje dado a personas muy particulares, a personas que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor de los que están acá? Todos. Eso nos convierte en iglesia. Entonces, digamos en nuestro corazón, en nuestra mente, esta serie va a traer un mensaje a mi corazón. Este mensaje va a ser para mí. Y el día que yo esté, si en este momento no lo estoy, en crisis, va a ser un mensaje que me va a ayudar a permanecer firmes. Primeramente porque nos revela a Jesucristo, no como nos lo revelan los evangelios, no como nos lo revela el libro de Hebreos, que por ejemplo revela a Jesucristo como un cordero que se sacrifica, un cordero que es inmolado por los pecados nuestros, pero acá el cordero va a aparecer raro, porque aparece como parado en dos patas. Ya vamos a entrar en esa parte, no nos vamos a meter ahora mucho en eso. Pero el punto es que el libro de Apocalipsis no nos va a revelar a Jesucristo en una forma
sobre el que cayeron todos nuestros pecados, sino nos va a revelar a Jesucristo del poder, el poderoso, el que tiene el control, el que pases la circunstancia que pases, Él ya venció. Estés en el momento de tu vida en el que estés, Él es quien gobierna, Él es quien controla, Él es el que tiene autoridad por sobre todo. Fíjate qué bueno, no sé si quizás lo pensaste vos así en el libro Apocalipsis, pero lo importante es que vayamos en esta serie descubriendo este mensaje de esperanza. Nos empuja a confiar que Dios tiene todo bajo control para mantenernos firmes en los tiempos de crisis. Amén. En el texto nosotros podemos observarlo, porque el relato dice que es un mensaje que se ha dado a conocer y que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Es decir, hay un tiempo, hay algo que va a pasar, hay algo que está viniendo, hay algo que está llegando, para los cuales nosotros tenemos que estar advertidos. Quiero que puedan guardar en este primer encuentro, puedan sacarse de la cabeza todo lo que pensaban del Apocalipsis. Todo lo que vos creías que era el Apocalipsis, para que podamos entenderlo correctamente. El segundo punto es un libro que se debe comprender en su contexto. Como les decía recién, está escrito en un género literario de una forma en la que nosotros no estamos acostumbrados. Y para poder descubrirlo, vamos a tener que hacer como un viaje en el tiempo. ¿Cuántos conocen su Biblia? Por dentro. En los textos. Bien. Dice: la mía está buenísima, tiene tapa dura, está genial. Bien. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo porque la literatura apocalíptica, este libro, pertenece a un género que no nació en el tiempo en el que Juan lo escribió. Es un género que nació mucho tiempo atrás. ¿Ustedes se acuerdan más o menos de la historia del pueblo de Dios? La historia de Israel. Primero eran todas tribus, personas aisladas que estaban viviendo bajo el dominio de los egipcios. ¿Qué pasó luego? El Señor los sacó, el éxodo, haciendo grandes señales, cosas tan grandes como, le diría que las del Apocalipsis. Abrió los mares, iba una columna de fuego adelante, una columna de humo por detrás o por ahí, llovía, al revés, maná del cielo, salía agua de las piedras. Y el pueblo del Señor, digo pueblito porque eran bastante desobedientes, llegaron a la tierra prometida como lo había prometido el Señor, se metieron en la tierra prometida, habitaron, y en algún momento ellos, vieron que nosotros decimos que los diezmos pertenecen a la teocracia, era porque era un gobierno de Dios. En un momento se rebelaron y dijeron: no queremos más que Dios sea nuestro rey, que Dios sea nuestro Señor, nuestro Dios, pero queremos un rey humano. Y metieron la pata hasta acá. Hasta acá. ¿Se acuerdan? Reyes malos, desobedientes, división de reino, los del norte, los del sur, los yanquis, los confederados, los sudacas, los norteños, no sé cómo será acá, pero todos contra todos. La cosa que el Señor se enojó y dijo, a través de sus profetas: se acabó, muchachos, no les tengo más paciencia. Se terminó y cayeron bajo la conquista de Nabucodonosor II en el año 586. ¿Tenemos la línea, Santi? Yo les hice una línea del tiempo. Discúlpeme si parece una clase de instituto bíblico, pero bueno, es la predicación de este sábado. Ahí tenemos nuestra ubicación. Nosotros estamos en el hoy, leyendo un libro del año 80 después de Cristo, bastante viejo también para nosotros, que tiene un género que no estamos acostumbrados a leer. Pero la historia empieza en el 586. En el 586 antes de Cristo, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, llevó cautivo al pueblo. ¿Sí? El pueblo de Judá, lo que quedaba, el sur de Israel, va cautivo a Babilonia.
Ahí están durante 70 años y luego de eso ellos vuelven. El libro de Nehemías les da permiso para reconstruir el templo y ellos reconstruyen el templo. Pero le pasó algo al pueblo. El pueblo volvió traumado porque ya se estaba dando cuenta que la preconcepción de lo que ellos sabían acerca de Dios les iba a cambiar. Y esto es algo muy bueno también para los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea de Dios, o nos han formado una idea de Dios que no es la correcta. El pueblo de Israel, que estaba bajo un pacto de bendición material, decía, si nosotros nos portamos bien, Dios nos bendice. Ahora, cuando nosotros desobedecemos y nos portamos mal, Dios nos maldice. Cuando ellos vuelven del exilio, ¿qué es lo que primero hacen? No se la mande nadie. Porque el que se la manda, lo mandamos. ¿O no? Patita para la calle. Entonces se empieza a gestar algo medio raro. De hecho, no sé si se habrán dado cuenta en los últimos escritos, ya Israel no quiere más rey. No quiere saber nada con los reyes. Lo llevaron al fracaso total. Entonces se empiezan a poner legalistas. El primero que se mandaba una, fuera. Lo apedreamos, lo echamos, lo matamos, no sé, lo sacamos del pueblo. Entonces así, obedeciendo, el Señor nos va a bendecir. Pero el punto que es que entre el año, después del año de que ellos vuelven, adelantámelo un toque, Santi. Todo ese tiempo, hasta el día de nosotros, cuando ellos vuelven del exilio, ellos comienzan a tener otro tipo de persecuciones, de opresiones. Vienen reinos nuevos, eran griegos, también eran persas, pero en algún momento ellos dicen, ¿qué está pasando? Porque nos estamos portando bien, pero nos siguen oprimiendo. Entonces, en este tiempo aparece el género apocalíptico. A partir de este momento se empieza a redescubrir cómo era Dios. Y te digo que es tan oportuno para nuestros tiempos de hoy, para también quitar un poco esa imagen que nos metió una iglesia media popular, media populista, que decía que si vos haces bien las cosas, que si vos diezmás, que si vos aportás, el Señor te va a devolver, que Dios te va a devolver lo que Satanás te robó, que si vos confiás, Él te va a devolver tu pareja, te va a devolver tu dinero, el terreno que perdiste. Y eso es una visión, es una forma de entender a Dios que no es la correcta. Este libro de Apocalipsis nos mete también en una visión, una comprensión nueva, que así como la tuvo el pueblo de Israel, la podemos tener también nosotros. Es de saber que aunque te vaya mal, Dios sigue siendo tu Dios. Que a pesar de que en ese momento se estaba oprimiendo nuevamente al pueblo de Israel, Dios seguía en control de esa situación. Hay un reino muy particular que es el reino de los selúcidas, era un reino griego. Si bien ellos cuando vuelven, luego que Babilonia los deja volver a reconstruir a su tierra, ellos gozan un tiempo de libertad, pero vuelven a ser oprimidos. Les empiezan a sacar el culto, el templo, les empiezan a prohibir las ofrendas, les empiezan a prohibir los ritos de limpieza. Empiezan como a influirlos y a oprimirlos nuevamente. Y esto sigue, continúa, porque el Apocalipsis escrito por Juan está viviendo una situación particular. Está viviendo bajo la opresión de Roma. Ahora, yo te digo algo que va a ser una clave también para que nosotros entendamos el libro. Cuando uno está oprimido, cuando uno está perseguido, cuando uno siente que tiene la presión de que no podés ir en contra del régimen que te está oprimiendo en ese momento, vos no podés escribir abiertamente. Vos no podés decir, matemos a los selúcidas. Pero podemos decir, estos son los marcados por la bestia. Y la bestia puede ser, en el tiempo de Roma puede ser el emperador, pero en el tiempo de los griegos puede ser el que gobernaba el imperio griego. Entonces,
Un libro que se escribe en tiempos de crisis es un libro que también se escribe en símbolos. Poco de lo que vos ves, te diría que casi nada de lo que vos ves en el libro Apocalipsis tiene sentido literal. Es decir, es así como se ve. La luna no es de sangre, el asteroide no cae, los ríos... Perdón si los decepcioné, porque yo cuando... Tuve 2 días con depresión en mi casa, después de empezar a estudiar el libro Apocalipsis. Me tiraron abajo la película. Me mataron la ilusión, Leo. Me mataron la ilusión. Yo, pues, ¿sabés qué te digo? Bueno, por ahí vos te metés a Google y ves la noticia y dice, siempre hay un asteroide acercándose, ¿viste? Nunca llega, pero siempre hay un asteroide que viene. Y yo le decía a mis hijos, mira, este puede ser... Chao, se me cayó abajo todo el argumento. La literatura apocalíptica nace en estos tiempos, es una literatura para tiempos de crisis. Tiene un lenguaje lleno de símbolos, lleno de cosas raras. Vamos a descubrir, o al menos acercarnos, porque es un libro muy viejo. Y al no tener un paralelo en los tiempos de hoy, no podemos hacer una exactitud. Como por ejemplo por su autor. Todos pensamos que Juan es el apóstol de Cristo. Es Juan. Nadie puede decir que sea el apóstol de Jesús. Porque este Juan no escribe como escribe el apóstol de Jesús. Este Juan no tiene la teología que tenía el apóstol de Jesús, no el del discípulo amado. Él dice Juan hermano. Tampoco se sabe si estaba prisionero en la isla de Patmos. Él dice que por causa del Señor y de su evangelio está en la isla de Patmos. Pero en el tiempo de la isla en ese tiempo, el 80 después de Cristo, la isla de Patmos era un lugar donde se pasaba también y se hacía mucho comercio. Puede ser que también estaba particularmente preparando un mensaje de esperanza para las 7 iglesias. La verdad que no sabemos, porque los poquitos datos que tenemos son los que están acá. Después vamos a hacer un curso particular porque hay muchísimas cosas que hay que enterarse de eso. Pero no lo vamos a hacer acá en el sermón del sábado, porque en el sermón del sábado tenemos que descubrir que a Cristo, tenemos que descubrir la esperanza, tenemos que descubrir la fortaleza cuando las cosas se nos ponen grises. No sé si te ha pasado, pero cuando las cosas se te ponen grises en tu hogar, parece que... Charlaba con un amigo la semana y me decía, parece que hasta caes como en una muerte espiritual. Y es así, te sentís que entras en un coma espiritual, porque te sobrepasa. Chicos, vivimos en una sociedad que es totalmente consumista y cuando las cosas no te salen como vos pensaste o proyectaste que te tienen que salir, te venís abajo, te deprimís, se te caen los proyectos. Entonces no hay ni siquiera una sola oportunidad para que Dios pruebe la integridad de tu fe. Dios prueba la integridad de tu fe en los momentos de crisis. Y el libro de Apocalipsis está para que vos lo comprendas en el tiempo de crisis, para que entiendas que a pesar de que vos ves todo negro, Dios está en control. Dios gobierna. Dios venció. ¿Amén? Bien. Entonces, este género en particular, que se comenzó en este tiempo, nosotros encontramos un paralelo en el Antiguo Testamento, como es el libro de Daniel. Tampoco es un libro profético. El texto dice que va a mostrar, ¿sí? A ver si retrocedemos un poquito al texto. Todas estas aclaraciones las tenemos que hacer para poder empezar con todo lo que viene. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas porque el tiempo se acerca. Vamos a desmistificar un poco la figura del profeta. La profecía es una persona que el Señor le hablaba y se la comunicaba al pueblo. Esta profecía servía para 2 cosas, para decirle al pueblo, se están portando mal, muchachos, comiencen a portarse bien, porque si no, todos los que se lo ha bendecido lo van a perder y van a empezar a pasar cosas feas, porque Dios les va a soltar la mano. Entonces la voz del profeta, un profeta es quien trae la voluntad de Dios en un tiempo particular. Un profeta no es el que te dice con quién te vas a casar. Un profeta no es el que te dice
te sale el juicio del auto el mes que viene. Un profeta no es el que dice, siento que esta iglesia va a vibrar y que van a haber 500 personas sentadas y que se va a predicar el evangelio del reino de los cielos. ¿Y cómo haces para ministrar 500 personas? ¿Cómo haces para ser amigo de 500 personas? No es lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Al fin tenés una comunidad de 400, 500 personas y después no conoces a nadie. No conoces su intimidad, sus fortalezas, no podés descubrir sus dones, no sabés en qué cosa pueden servir o ser bueno participar en el ministerio. Entonces, la profecía es el profeta era la persona que tenía era un mensajero. Profeta significa mensajero. Comunicaba la voluntad de Dios. Muy pocas veces la profecía era predictiva. Es decir, decía lo que iba a pasar más adelante. Y si en la Biblia es muy pocas veces, en los tiempos de hoy es más chantaje que profeta. Muchas veces en la iglesia se levanta la voz profética y nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros decimos, Señor, estamos reentusiasmados con este proyecto, vamos a ir por este camino, y de repente aparece el hermano el aguafiesta, porque los profetas son aguafiestas. No son los que vienen y te dicen, vengo del ministerio de Pepe Honguito, y vienen con traje así, le dejo una tarjeta de profeta Carlito Gustavo. Soy profeta elegido por el Señor. Al profeta siempre lo querían matar. Entonces estás en la iglesia y si tenemos un proyecto y vamos a ir con este proyecto para adelante y viene esa voz profética que se levanta dentro de la iglesia y dice, che, me parece que se van a equivocar. No es por acá, porque el Señor dice esto, esto y esto. Oh. Pablo decía, por sobre todos los dones, ¿cuál es el mejor? El profeta. Porque el profeta lo que hace, está en comunión con Dios, es más humilde, es más sensible, está esperando el momento para traer esa revelación, eso que Dios tiene, para enderezar, para mostrar. Muchas veces nuestra iglesia sufrió eso. Hoy llegamos al tiempo que estamos viviendo hoy gracias a eso, no a un mérito nuestro. Nosotros íbamos por el mismo lugar, de la iglesia popular, de la iglesia que te vende el evangelio, de la iglesia que te dice, che, vení que las cosas se te van a mejorar. Pero esa voz profética es la que permite mostrarnos la voluntad de Dios. Y esa profecía en el libro de Apocalipsis no es la que nos va a anunciar todas las cosas que van a pasar conforme a las catástrofes que se enuncian, sino es la que nos va a anunciar cuánto de poderoso es Jesucristo en todas esas catástrofes figuradas que existen ahí en la narrativa esa, en ese género. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? No les maté el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? Sí, José. Miren, cuando tomamos el curso al final te trae una paz tan grande. Y te aseguro, porque si lo que Dios busca en este mes de noviembre, en la iglesia, en la comunidad Somos Familia, es prepararnos, fortalecer nuestras bases para que tengamos un evangelio sano, para que lo que se predique sea palabra de Dios y no sea un invento humano para aterrorizar o para ganar a las personas. Entonces, gloria a Dios, porque nos va a preparar para el momento que no sea tan simpático. Amén. Bien. Un libro con un mensaje de esperanza, un libro para comprender en su contexto. Es decir que ahora que conocemos un poco de dónde se generó, o sea, cuál es el inicio de la literatura apocalíptica, podemos decir que durante todo ese tiempo existió mucha literatura de ese tipo de escritos. No es que la gente de ese tiempo se denominaba apocalíptica, sino que ese movimiento social, ese movimiento político, ese tiempo de opresión, generó una nueva política, una nueva forma de ver la sociedad, una nueva forma de comprender a Dios. La literatura apocalíptica no sirve para hacer misiología, o sea, no sirve para hacer misión, porque otra de las cosas que vamos a ver es esta cosa muy dualista. ¿Vieron cuando decíamos es blanco o es negro? No hay grises. O sos de la bestia o sos de Cristo. Entonces,
no es un libro para ser mirado fuera de todo o no ser mirado en armonía con los demás libros de la Biblia. Porque los demás libros, los evangelios, sí hablan de un tiempo. Es un libro para conocer, para apreciar y para estudiar, y nos sirve para confiar en el Señor y para prepararnos para esos tiempos. Bien, por último, me voy a situar en ese último versículo. Apocalipsis 1:8 y 9 dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí aparece la especificación acerca de Juan. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esta primera parte es la presentación del libro. Luego, a partir de ahora, vamos a prepararnos para el próximo encuentro, donde nos va a mostrar 7 modelos de iglesias diferentes. Ya nos preparó para decirnos: Jesucristo es quien reina, Jesucristo es quien gobierna, Jesucristo es quien tiene el control. Ahora, el próximo encuentro va a ser un encuentro para que nos preparemos para vivir cuáles ajustes tenemos que hacer en nuestra vida. Amén.